Se abre la sesión. Tiene la palabra don Ricardo Rivero, rector magnífico de la Universidad de Salamanca. Señora, excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, señora secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación, señora delegada del Gobierno en Castilla y León, ilustrísimo señor alcalde de Salamanca, excelentísimo señor Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señora rectora de la Universidad Pontificia, señor don Rafael Cadenas, autoridades, miembros del jurado del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, compañeros y compañeras de la Universidad de Salamanca, señoras y señores. Cumpliéndose 800 años de la fundación de nuestro Real Estudio, agradecemos la oportunidad de celebrar esta ceremonia aquí en el Paraninfo. Muchas gracias, Majestad. Las circunstancias de tiempo y lugar son propicias para homenajear a Rafael Cadenas, poeta y profesor de universidad, artesano del lenguaje y sus palabras, crítico de la barbarie civilizada y siempre defensor del ser humano, desde la reflexión tranquila, la llaneza y la mesura de quien sabe sus incertidumbres, sus fragilidades. El premio más reputado de la poesía en lenguas española y portuguesa reconoce en esta su 27ª edición a un venezolano nacido en Barquisimeto hace 88 años, un humanamente fructífero periodo de tiempo, 88 en el 800, nada menos. Y aún con alma y con energía para tomar un avión desde Caracas y llegar aquí vía Madrid a Salamanca, donde sabe que tiene verdaderos amigos con quienes se ha reunido otra vez. Felicitarle hoy es un placer, don Rafael. Le invitamos a evocar los ratos felices transcurridos en esta universidad. Su palmarés incluye varios galardones, pero son esos instantes con las personas a quienes uno aprecia los que hacen la memoria vital por excelencia. Cuánto emociona pensar en lo bien pasado, incluso en los momentos difíciles de la biografía, igualmente necesarios para la creación. El poeta lo ha dicho, la sombra que abriría camino hacia mayores ahondamientos. Y continúo citando sus apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística. En este proceso es posible que surja el sentimiento del misterio, lo cual, sin ser la iluminación de que hablan los místicos, bastaría para contrapesar los males de un mundo que tiene mucho de monstruoso. Su poesía es un antídoto contra las pesadillas absurdamente racionales de quien pervierte con la dictadura las aspiraciones de libertad de los venezolanos. Participar en una huelga estudiantil contra otro dictador le llevó al exilio hace 66 años. Entonces escribió sus cuadernos del destierro, también La Isla. Tales obras reflejan su posición inequívoca. País mío, quisiera llevarte una flor sorprendente. Y mi libertad había nacido tras aquellas paredes. El calabozo número 3 se extendía como un amanecer. Su día era vasto. El pobre carcelero se creía libre porque cerraba la reja, pero a través de ti yo era innumerable. Augusto Roa Bastos afirmaba que sin la experiencia del exilio no se hubiera hecho escritor. La lectura de Yo el Supremo es hondamente sobrecogedora. También la cárcel explica la poesía primigenia, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. El artista formado en las aulas de este viejo estudio
al que dedicó sus emocionantes apuntes. Esta orientación a Castilla desde Venezuela puede en parte explicar la predestinación para llegar hasta aquí. La iluminación es San Juan y Fray Luis, por supuesto, también es Rafael Cadenas. De él podríamos decir lo que María Zambrano escribía sobre San Juan. La poesía parece nacer en él con la naturalidad del agua en el deshielo. Un día, dice don Rafael, los perseguidores no encontraron víctima, pues ella asumió todo, se plegó a sus acusaciones, aun las más absurdas, hizo suyas sus demandas hasta quitarse, hasta casi no existir. Ya no había nadie a quien torturar. Cansados de sus crueldades, decidieron irse. Vieron que su víctima formaba parte de ellos, o ellos de su víctima. Ahora solo vienen raras veces. Venezuela. La posición cívica de Rafael Cadenas es ejemplar. Es un poeta que defiende al ser humano frente a los autoritarismos. He leído decir a Rafael Cadenas: Venezuela ha padecido 4 positivismos, liberadores y limitantes a la vez. El de la Ilustración, el de la generación propiamente positivista, el de los marxismos y el más reciente, el moderno. El alma tendrá que cruzarlos, recobrarse y ser. Si la poesía puede desarrollar una misión liberadora de las almas y de los pueblos, pidamos aquí y hoy la recuperación de Venezuela, tierra llamada de gracias por Colón, nuestra fraternidad con los venezolanos. Que arribe la justicia a Venezuela, que regresen quienes han tenido que marchar, que salgan de las cárceles los retenidos, que los estudiantes se puedan expresar, que las gentes entiendan los puntos de vista de sus compatriotas, que la convivencia sea posible, que todos y todas puedan levantarse para seguir riéndose, criticando y o protestando libremente sin el temor a ser condenado a ser ninguno. Que se cumpla el sentido de justicia verbal y poética inspirado por la poesía de Rafael Cadenas, su anáfora vital, que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido. Señora, celebramos vuestro regreso a este Paraninfo 7 años después, y en el 8º centenario, con el mejor motivo cultural posible, pues ensalzar la poesía es el modo más perfecto de reivindicar al ser humano en sus expresiones excelsas. Ninguna acritud, solo templanza, solo la limpia obra, solo el escondido esplendor. Hoy el alma mater iberoamericana abraza a un hombre cabal, capaz, consciente y comedido, al tiempo que comprometido. Esto, en mi opinión, es, aunque en el poema por excelencia de Rafael Cadenas, por el que siempre es primero recordado, Derrota, diga que no es lo que es, ni lo que no es. Aquí sí es Venezuela, cada mujer y cada hombre de su tierra que recibe nuestra solidaridad, nuestra convicción en el poder de la poesía del futuro. Muchas gracias. Tiene la palabra don Alfredo Pérez de Armiñán, presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Señora, en el ilustre escenario del Paraninfo de esta universidad, que nos acoge, permitidme que empiece mis palabras resaltando las especiales circunstancias que rodean la entrega a don Rafael Cadenas del Premio de Poesía Iberoamericana que lleva vuestro nombre. En primer término, este acto se celebra excepcionalmente no en el Palacio Real de Madrid, sino en Salamanca, coincidiendo con la celebración del 8º centenario de este estudio general, como se llamó en su origen a la universidad. Vuestra presencia, señora, prosigue la tradición de protección real a los estudios universitarios iniciada por el monarca fundador, Alfonso XI de León.
Responde también a la célebre leyenda en griego del medallón de los Reyes Católicos de la fachada rica de este gran monumento de nuestra arquitectura, los reyes para la universidad y la universidad para los reyes. Esta cuna de nuestra cultura humanística sintió desde siempre el mecenazgo regio, renovado en nuestro tiempo con la convocatoria conjunta de este premio por la Universidad y el Patrimonio Nacional que mantiene el legado cultural de la Corona de España. A todo ello se ha unido la exposición en la Casa Museo de Unamuno, inaugurada esta tarde por Vuestra Majestad, de las encuadernaciones artísticas de las respectivas antologías de los poetas galardonados con este premio desde 1992. Cada una de ellas constituye una joya bibliográfica y en todas figura vuestra cifra, la S de vuestro nombre, que designa en griego la sabiduría. Conservadas en la Real Biblioteca, estas piezas han sido diseñadas y ejecutadas por muchos de los mejores artistas y encuadernadores españoles. La tercera circunstancia que singulariza este acto se refiere al homenaje que hoy debemos rendir también a tres de los poetas premiados con este galardón que nos han dejado en 2018: Nicanor Parra, Pablo García Baena y Claribel Alegría. Su obra literaria permanecerá entre nosotros, pues como dijo don Miguel de Unamuno, las cosas se hacen eternas cuando se hacen palabras. Así, inmortales e imperecederos, los poemas de estos tres grandes poetas seguirán enriqueciendo nuestra visión de la realidad. Hoy nos congrega la entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en su edición de 2018, a Rafael Cadenas, el primer escritor venezolano que lo recibe. Con él, Venezuela se incorpora a la geografía transcontinental del premio, después de que la candidatura del ahora galardonado fuera presentada por numerosas universidades, entre ellas la Central de Venezuela. En esta, Rafael Cadenas ha enseñado durante 40 años, expresando su pasión por el lenguaje y sembrando el conocimiento de la literatura. ¿Qué mejor marco, por tanto, que la primera universidad del mundo hispano para entregar este premio a quien ha creado durante más de 7 décadas una obra de la más depurada exigencia ética y la más alta calidad? Basada en una concepción humanista esencial, la producción poética y ensayística de Rafael Cadenas se sitúa en la mejor tradición de nuestra cultura común, desde las cimas del humanismo renacentista que aquí, entre estos muros, simbolizan Antonio de Nebrija, Fray Luis de León o los pensadores de la Escuela de Salamanca. La poesía de Rafael Cadenas es inseparable de la interrogación constante sobre el misterio del ser situado en el cosmos, como fuerza que todo lo relaciona. Según nos dice, el espacio más familiar, el espacio donde nos movemos, el espacio cotidiano, es el mismo que el de las estrellas. La poesía, por ello, desvela la parte oculta, por la acción de la historia y la sociedad, de la unión del ser con la naturaleza, en la que para él se encuentra el sentido primordial de la vida. En la antología de su poesía No es mi rostro, publicada por las instituciones convocantes de este premio, se contienen poemas que son, en este sentido, paradigmáticos. En el esencial Aproximaciones, incluido el año 1973 en el poemario Memorial, afirma: «El rostro que no se ve es mi rostro». Y en el muy reciente, que forma parte de los inéditos de 2017, señala: «El viento arrastra pétalos como si no estuvieran vivos. El silencio es nuestro fondo donde vive lo innombrable del que venimos y a donde volvemos. Ojos enseñados a no saber, al fin ver lo originario». Desde la profusión de metáforas de sus primeros libros hasta el lenguaje más simple, casi mínimo, de sus obras posteriores, influido por el taoísmo, el zen, la mística occidental, Jung, Rilke o Whitman, Cadenas ha tratado de ir más lejos de la conciencia articulada y condicionada por el entorno social, para explorar y descubrir en su poesía los impulsos más individuales y el inconsciente. Rafael Cadenas ha vivido, integrándolas en su obra, las esferas de lo personal, lo familiar, lo político y lo social, siempre comprometido, como ha dicho Jaime Siles, a partes iguales con su propia escritura y con su tiempo. Su hija Paula, que junto a su hijo Silvio y a su nieta Andrea nos acompaña en este acto, lo define ante todo como una persona coherente en su decir y en su hacer, pese a que, como él ya dijo hace 58 años en los cuadernos del destierro, nadie puede escapar, todos se queman sobre el fuego de sus perplejidades y sus incoherencias. Partiendo del entorno familiar de Barquisimeto, su ciudad natal, hasta la Caracas de la Escuela de Letras de la Universidad Central,
pasando por el temprano exilio en la isla de Trinidad, Rafael Cadenas ha sentido la atracción de dos grandes pasiones: la literatura y el compromiso con la justicia y los derechos humanos desde la libertad de conciencia y la dignidad de la persona. Marcada por ello, su obra ha tratado de superar cualquier división entre la vida y la literatura, lo que adquiere todavía mayor valor y significado en la actual y dramática situación política, social y económica de su país. Para lograrlo, se ha servido de su pasión por el lenguaje y del dominio de las palabras. En el ensayo titulado En torno al lenguaje, afirma el poeta que el lenguaje, más que al campo de la lingüística, pertenece al del espíritu y al del alma, pues entiende que está en la esencia misma del ser, en su deseo de expresarse, de brindar respuestas a los grandes interrogantes del mundo actual, la vía para desprenderse de algo en provecho de los demás. De ahí que Rafael Cadenas afirme que al hablar del deterioro del lenguaje, se habla también del deterioro del ser humano. Y en ese mismo ensayo escribe: en la defensa del hombre ha de incluirse la del idioma y la de éste no reducirse a sus fronteras específicas. En el terreno personal, su poesía es inseparable de Milena González Carballo, su esposa. Milena estuvo con su marido en Salamanca el 5 de octubre de 2017, hace un año, con motivo del homenaje que le rindió la Facultad de Filología de esta universidad. Poco después murió. Hoy está presente en espíritu en este solemne acto, en el que se reconoce la obra del poeta más influyente en la literatura venezolana actual y una de las voces más destacadas de Iberoamérica. Su amor, sólido y profundo, sin ninguna retórica, se expresa en el poema titulado precisamente Matrimonio. Todo habitual, sin magia, sin los aderezos que usa la retórica, sin esos atavíos con los que se suele recargar el misterio. Líneas puras, sin más, de cuadro clásico, un transcurrir lleno de antigüedad, de médula cotidiana, de cumplimiento, como de gente que abre a la hora de siempre. En esta semblanza no podría dejar de aludir a la labor académica y docente de nuestro premiado. Desde su cátedra no ha dejado nunca de alentar el saber comprometido que obliga a cada persona a tomar conciencia de la realidad partiendo del ser. Como ha dicho de él Antonio Colinas, galardonado también con este premio, que hoy nos acompaña, hay, pues, a mi entender, como mensaje esencial de la obra de Rafael Cadenas, este viaje hacia el silencio sabio desde una experiencia vital profunda, desde los encuentros y desencuentros con la historia. Él crece en una atmósfera socialmente reivindicadora y en una geografía fecunda, pero avanza en el tiempo con sus versos para decirnos verdades muy suyas, muy interiores. Hay sí en sus obras otros mensajes concretos, pero siempre aparecen circunscritos a esa búsqueda de la pureza última, donde la idea se hace emoción y la emoción se hace idea. En las clases de Cadenas no se aprendía poesía, se vivía, pues prolongaba en las aulas la pregunta por el ser en la vida, en la escritura y en el pensamiento. En este sentido, la carta de apoyo a su candidatura de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela destaca el empeño de Rafael Cadenas en afirmar sin titubeos en sus declaraciones y escritos cómo ha sido la lengua de Cervantes, de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, la que nos ha dado el cauce para articular la vida y estar en el mundo. En su obra en prosa Anotaciones, a través de uno de esos brevísimos ensayos que tienen la fuerza de los aforismos, afirmaba el poeta hace ya 35 años: los días del humanismo están contados. Todavía le queda el amparo de las universidades, donde debe justificarse que es necesario. La Universidad de Salamanca, alma mater de las universidades de España y América, mantiene ese espíritu. Pese a la fragmentación del saber y la incertidumbre sobre el sentido de la existencia que caracterizan a nuestra época, la reflexión sobre el ser y la naturaleza en el sentido de Spinoza, a quien gusta de citar nuestro premiado, sigue sirviendo para comprender la realidad. Esto es lo que ha hecho y hace Rafael Cadenas. Y aunque él había dicho de sí mismo, creía estar signado para altas empresas que con el tiempo me derribarían, por fortuna, señora, no ha ocurrido. El premio que esta tarde recibe de manos de Vuestra Majestad así lo corrobora. Distingue a un excepcional escritor que, para resumir su propia experiencia como creador, nos dice en su poema de Poesía y Poetas, y con él quiero terminar: nunca he sabido de palabras tanto como quise. Relegadas en un tiempo no me buscan. Yo también tengo, Auden, the best dictionaries that money can buy. Piezas que se alinean con ahogo. Nuestra vida es ardua, queda atrás, hierve,
No quiero estilo, sino honradez. Muchas gracias. Que falta la palabra del premiado después. No tengo que mencionarlo. Gracias.
Tiene la palabra don Román Álvarez Rodríguez, secretario del jurado. Muchas gracias. Señora, han escuchado ustedes una intervención que se ha preparado con mucho cariño y que es el homenaje que queríamos rendir a los 3 poetas fallecidos a lo largo de este año, que han sido don Nicanor Parra, Pablo García Baena, Claribel Alegría. Saben que esta intervención ha estado a cargo del Consorcio de Violas de Gamba de la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, que han interpretado el fragmento de la fantasía de Henry Purcell. Señora, con la venia. El acta del jurado. Bajo la presidencia de honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía, el jurado, reunido en el Palacio Real de Madrid el día 11 de mayo de 2018, analizadas las candidaturas que se habían presentado, valorados los méritos de los candidatos y tras las oportunas deliberaciones, el jurado por mayoría decidió otorgar el 27º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a don Rafael Cadenas de Venezuela. En el Palacio Real de Madrid, a 11 de mayo de 2018, doy fe como secretario. Su Majestad la Reina hará entrega del galardón a nuestro poeta premiado. Señora, señor rector, señor presidente del Patrimonio Nacional, autoridades, familiares y amigos, este es un inmenso honor. Debo decir una vez más gracias. Esta palabra es muy importante. Se usa para agradecer, como en este momento, un bien recibido que además viene de la mano de la Reina Sofía y de las autoridades de la más antigua universidad española, por añadidura, en la conmemoración de los 800 años de su creación. Este cumpleaños la destaca entre las de más edad en el mundo. En otro ámbito,
el de la política, permítaseme una referencia diferente al motivo que nos reúne. Hay palabras tan principales como aquella. Por ejemplo, libertad, justicia, democracia, civismo, honestidad, las cuales, cuando se ausentan de un país, tornan muy difícil para sus ciudadanos el hecho de vivir realmente. Esas palabras, además, deben corresponder a lo que designan. Si no, habría que recurrir a lo que Confucio llamaba rectificación de los nombres, que se asemeja a nuestra adecuatio. Es que en Venezuela nos urge instaurar la normalidad que solo puede ser democrática. Pero no voy a adentrarme hoy en este punto porque no es la ocasión de hacerlo. Quisiera así señalar la importancia del lenguaje en el ejercicio de la política. Tiene la enorme tarea de enfrentarse a la neolengua de todo totalitarismo. Y un peligro para los seres humanos, porque los vuelve absolutamente dependientes del Estado. Ahora voy a decirles mis vínculos con España. A ella me une profundamente la lengua. Sobre esta relación no es necesario insistir. Menos evidente es la que he tenido con su literatura. Comencé a leerla siendo muy joven, creo que a los 14 años, y me cautivó. El desfile empezó con la generación del 27, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Pedro Salinas fueron los primeros con quienes estuve. Debo mencionar también a Miguel Hernández, cuya poesía se adhiere tanto a la memoria, y a León Felipe, que peregrinó por Hispanoamérica diciendo sus poemas, y quien a su vez se adelantó en España, como Walt Whitman en Norteamérica, a la ampliación del poema, la cual lo hermana con la prosa. Recordemos que ya Lorca llamaba prosías a los poemas de Salinas. Más tarde leí a Jorge Guillén y a Luis Cernuda. Luego pasé a los autores del 98, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Azorín y a Miguel de Unamuno, nombre inseparable de esta universidad. Este despertador de almas llegó temprano a Venezuela a través de las ediciones argentinas. De ellas tengo casi toda su obra. De Unamuno me interesa, además de su estilo, lo que él llamaba instinto de charla, su liberalismo y la idea de intrahistoria que realza a la gente del común, que no entra en la historia, pero sostiene todo. En cuanto a la riña con Ortega y Gasset sobre lo de españolizar a Europa o europeizar a España, creo que lo resolvió
la creación de la Unión Europea. Como soy un gustador de la prosa, ¿qué amante del idioma no lo es? Disfruté la de todos los mencionados. A mi regreso de Trinidad, a donde me exiló una de nuestras habituales dictaduras, que fue derrocada por un sector del pueblo y del ejército, la vida me llevó de la mano a estudiar en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Después di clases por más de 30 años y en esa época una de las principales materias a mi cargo fue la de poesía española. Continúo este recuento. Con mi esposa y gracias a ella recorrimos mucha España, inicialmente por iniciativa propia, después por invitaciones de la Residencia de Estudiantes, lugar sagrado para mí, Casa de América o festivales como Poemat. A cada paso encontrábamos rasgos de nuestra afiliación. Ahora me referiré a un hecho capital de nuestra historia que a menudo se olvida: la llegada a Venezuela de los exilados españoles durante o después de la Guerra Civil. Fueron miles, y entre ellos vinieron profesores, científicos, escritores, que contribuyeron decisivamente con nuestra cultura, como Juan David García Vaca, Pedro Grace, Manuel García Pelayo, Marco Aurelio Vila, Juan Nuño, Federico Riu, Manuel Granel, Guillermo Pérez Enciso, Mateo Alonso, Santiago Magariño y muchos otros. Todos dejaron su impronta perdurable en nosotros. Quisiera nombrar a otro, pero en razón de su cantidad no puedo. En realidad, vinieron españoles de todas las profesiones. Hace años se publicó en Caracas un libro de 2 tomos con biografías breves de ellos, aunque no de todos. Y en el 2015 apareció el libro Humanistas Españoles en Venezuela, compilado por el escritor Tulio Hernández, hoy exilado de Venezuela. Les daré una idea de lo dicho. Yo hice el bachillerato en una ciudad del interior, Barquisimeto, que originariamente se llamó Nueva Segovia de Barquisimeto, y recibí clases de 3 profesores españoles. Es decir, no solo trabajaron en las universidades, sino también en el Instituto Pedagógico, en los liceos de Caracas y de otras ciudades. Antes de concluir, debo agradecerle a la profesora Carmen Ruiz Barrionuevo lo que a su vez ha hecho aquí por nosotros con el apoyo de la Universidad de Salamanca. Ella fundó hace años la cátedra que lleva el nombre de un gran poeta venezolano, José Antonio Ramos Sucre, a fin de dar a conocer la poesía venezolana. Merece un gran reconocimiento de parte nuestra. En una entrevista
dije que la palabra crisis aplicada a Venezuela es un eufemismo. Nuestra situación es algo que va más allá de la crisis. Es de salida muy difícil. Termino con una observación tal vez oportuna. Creo que los nacionalismos son abominables, traen odios, conflictos, guerras. Ojalá aprendamos y optemos por la amistad entre las naciones. Por eso he evocado la que existe entre Venezuela y España, no sin recordarles a los que atacan este país que lo hacen en español. Muchas gracias. Bueno, queda aquí convocado el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2019 y se levanta la sesión. Muchas gracias.